En nombre de Fundación El Libro, les damos la más cordial bienvenida a cada uno y a cada una de ustedes a nuestra 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y en especial a Editorial Juzbaires, quien en este encuentro presenta Código Civil y Comercial de la Nación, Balances y Perspectivas, coordinado por el doctor Juan Pablo Zanetta. Acompañan al doctor Zanetta en esta presentación la doctora Ana Salvatelli, el doctor Marcelo Barreiro, la doctora María Eugenia D'Archivio y el doctor Daniel Truffat. A todos, bienvenidos y bienvenidas. Le damos la palabra en primer lugar a la doctora Ana Salvatelli. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Me toca estar aquí en nombre de la editorial Juzbaires como presidenta de su consejo editorial. Siempre es un acontecimiento feliz presentar una nueva obra, un nuevo libro de la editorial que va sumando números año a año en estos 10 años justamente que se cumplen de la editorial con ediciones de lujo y de calidad. Y para todo lo que es el acervo jurídico del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires son obras de enorme trascendencia, de consulta. En este caso en particular, junto acá a mi colega ex consejero, el doctor Juan Pablo Zanetta, coordinador de la obra del Código Civil y Comercial de la Nación que presentamos hoy, Balance y Perspectivas. Como todos sabemos, en el mundo jurídico el cambio del Código Velezano después de 150 años de su vigencia por este nuevo Código Civil y Comercial trajo un enorme impacto en un cambio de paradigma en la forma de legislar sobre nuestro derecho privado. Y estamos aquí entonces en este balance y perspectivas a 5 años de su vigencia, que es enriquecedor tener reflexiones críticas sobre la vigencia de esta norma, sus alcances y este nuevo paradigma que vino a representar. Así que en nombre de la editorial Juzbaires les doy la bienvenida. Los invitamos siempre a visitar el stand, que es el número 1711 allí en el pabellón amarillo. Está aquí presente Débora Marava en representación de la editorial. Siempre recordamos que hoy no pudo estar a su coordinadora general, Alejandra García, y a todos quienes trabajan dentro de la editorial, que en definitiva con un enorme esfuerzo participan de esta feria cubriendo todos estos eventos, así que desde ya están todos invitadísimos a las actividades que se van a desplegar estos días en el marco de la feria. Le voy a dar la palabra entonces a Juan Pablo Zanetta, mi coordinador, para que a su vez presente a los expositores que nos acompañan hoy, a quienes les agradecemos la presencia, y desde ya también indicarles que el libro, una de las particularidades de la editorial que tiene la página renovada, es que sus obras son de descarga gratuita, es decir, de plena accesibilidad para todos aquellos quienes quieren consultar las obras directamente desde la página. Así que, bueno, dada esta bienvenida, le doy la palabra a Juan Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir hasta acá, a la presentación de este libro. Muchísimas gracias a la editorial Juzbaires, que nos permitió, a su directora, a todos y cada uno, al consejo editorial, a Ale, a Débora, a todas las chicas y chicos que trabajan ahí, que nos persiguieron, nos ayudaron, corrigieron, así que muchísimas gracias por el esfuerzo. También tengo que agradecer a la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires. Este libro se hizo o se pensó cuando me tocó presidirla, y en el medio de la pandemia hicimos unas jornadas para evaluar, como bien decía la doctora Salvatelli, la profundidad de los cambios que se habían realizado quizás en una de las leyes más importantes de la Argentina, como es el Código Civil, que rige casi todas nuestras vidas, como decía mi profesor, desde el nacimiento hasta la muerte, nuestros actos, nuestros casamientos, divorcios, compras, bueno, todo, casi todo está en ese libro. Así que logramos constituir un montón de gente, un montón de juristas. Tuvimos la suerte que la abriera Aida Carlucci y que la cerrara el doctor Lorenzetti, que eran 2 de los 3 que habían formado parte de la comisión encargada de redactar, de construir el borrador del código.
y muchos de quienes habían trabajado en partes específicas, así que es de lectura muy recomendable el libro, sobre todo en los problemas que cada uno requiera, y ahí va a encontrar temas muy interesantes que se tratar. Desde luego, en el medio, sin ser autorreferencial, asumí como consejero de la magistratura de la ciudad y también a mi oficina, a mi mirar consejero que ayudó junto con la Asociación de Abogados y la editorial a poder construir este texto, que bueno, que hubo castornados, que habían pasado un año y había que reescribirlo y que los autores lo corrigieran y lo manden. Y bueno, es un libro con tantos autores y con tanta pluma muy importante, es difícil de consensuar y de construir, así que hicimos un gran esfuerzo y estoy muy contento y bueno, voy a presentar a quienes, algunos de los escritores del libro están acá, algunos están allá, les agradezco a todos y cada uno de los que aportaron para poder hacer esta obra, así que el doctor Barreiro, quien me ayudó mucho, lo traje como en penitencia porque no me escribió para el libro, pero es una de las grandes plumas del derecho comercial en Argentina que presentó y armó un panel pero no escribió. Así que lo dejo. Gracias. Levantamos la reprimenda. Sí, señor. En primer lugar, lo obvio, el agradecimiento a la editorial, sin la cual no podría estar la obra, y más allá de la virtualidad o de la obra digital de la que habló la doctora Salvatelli, a mí debe ser por la edad. Me siguen gustando los libros físicos, con lo cual también agradezco que esto sea un libro físico que podamos tener en una biblioteca física, por lo menos los que todavía nos gusta acercarnos al papel. En segundo lugar, que sea una obra que está pergeniada por actividades de la ABA, es para mí muy caro a mis sentimientos. Yo empecé, a pesar de mi juventud, como ustedes podrán apreciar, en la década fines de la década del 80, en las comisiones de Derecho Comercial de la ABA, que en aquel momento, creo, Truffaut no me dejará mentir, dirigía el doctor Rubín, que han tenido siempre a lo largo de la historia grandes, digamos, cultores del derecho comercial. Hoy preside el doctor Cultrao, que también está en la sala. Así que, digamos, acercarnos a una actividad pergeniada por la Asociación de Abogados, con tanta historia y tanta trayectoria, también es importante desde lo personal, más allá de lo que significa. Esto fue una obra pergeniada en la presidencia de Juan Pablo de Zaneta, como él mismo dijo, en el momento más álgido de la pandemia, con lo cual lo que era una idea preexistente de hacer unas jornadas nacionales o algún tipo de encuentro académico presencial terminó siendo jornadas modulares sobre cada una de las temáticas por Zoom, con todas las dificultades que hoy tiene el Zoom todavía, pero que en aquel momento eran, digamos, ¿no?, entre la falta de contacto físico y la necesidad de estos programas que nos asistieran para hacerlo. La verdad que fue un esfuerzo grandísimo que esa conducción de la asociación a cargo de Juan Pablo llevó adelante con nombres destacadísimos. No fui el único que no escribí, creo, de los paneles que se integraron, pero no voy a pasar los nombres de los otros, digamos, pero que tuvo además la presencia, como dijo él, de tanto Aida Kemelmacher como el doctor Lorenzetti, que fueron dos de los tres proyectistas del anteproyecto que generó en el año 2011-2012 lo que fue el germen de lo que se sancionó como código en el 2015. Con lo cual, esto además reporta una trayectoria, si bien la ABA tiene una trayectoria de política institucional muy significativa a lo largo de los años, como asociación gremial, además de la abogacía, y que culminó, creo yo, en el hecho más significativo, que fue la sanción de la ley de la organización de la abogacía en capital con la colegiación en el año 86. También tiene una trayectoria académica muy significativa con organizaciones de cursos, congresos, jornadas nacionales, las actividades de las comisiones y los viejos cursos de iniciación profesional, de los cuales algunos de nosotros hemos participado hace lejos ese tiempo, que eran largamente, digamos, significativos. Con lo cual hay una trayectoria académica a la cual este libro viene a honrar nuevamente y a ponerlo en acto. ¿Por qué el código? Porque ahí se cumplían 5 años y digamos, como el doctor Truffaut va a citarlo mejor a Borges, pero digamos, ¿por qué 5 y no 7 u 8? Porque bueno, el sistema sexagesimal nos es más significativo, con lo cual parecía razonable hacer
y por eso el título, Balances y Perspectivas. Primero, un balance, una actualización de lo que nos parecía que había implicado el Código con 5 años de vigencia en la doctrina y en la jurisprudencia, las nuevas ideas que aportaba sobre el derecho privado que regula, y después las perspectivas, porque eso además daba los cimientos o el inicio de lo que iba a ser una interpretación a futuro, con algunas cosas que parecían muy significativas y que el Código nos venía a dar, o por lo menos a ratificar. Dentro de las cuales el Código es derecho supletorio, básicamente. Todos los ecosistemas normativos que regulan actividades jurídicas en la Argentina son prevalentes respecto del Código, salvo en algunas cuestiones. La primera es el título preliminar, digamos, el capítulo del orden público, donde está el fraude, la buena fe, el abuso de derecho, etcétera, etcétera, que es aplicable para ciudadanos y para jueces en toda actividad jurídica y que debe primar por sobre cualquier otra norma. Y después todo el sistema constitucional, que nos viene desde el 94, pero que el Código viene a ratificar fuertemente con esta constitucionalización del derecho privado, es decir, el reconocimiento de que hay normas superiores por encima del derecho argentino que, cuando entran en crisis con este, deben aplicarse con este derecho por encima del derecho del que habla Ferraioli, ¿no? Este nuevo derecho, me gusta decir a mí, este nuevo derecho natural que hemos hecho con las convencionalizaciones y los tratados, sin Dios, ¿no? El origen del derecho natural era que había algo superior que signaba valores que eran absolutamente trascendentes. Como hoy hay mucha gente que no cree en eso, hemos transformado esto en un derecho natural sin Dios, que son los tratados internacionales que nos dan valores que parece que, por lo menos en Occidente, todas las sociedades reconocen y quieren hacer que prevalezcan. Con lo cual, en este sentido es significativo. También en el formato de resolución de los jueces, el diálogo de fuentes de los artículos 1, 2 y 3, que está en la obra de Lorenzetti de cómo deben fallar los jueces, que es previa al Código, con lo cual hoy los jueces deben construir la solución más allá incluso del texto literal de la ley, aplicando no solo la Constitución, sino los tratados internacionales y también los principios y valores jurídicos. Con lo cual, esta argamasa, que todavía está en camino, porque no hemos visto demasiadas sentencias que lo apliquen, pero que está en la ley, que también fue una de las grandes novedades que trajo este Código y que están en muchos de los trabajos que están señalados o que están en la obra que estamos presentando. Y dentro de esto, toda la cuestión de esa constitucionalización nos ha traído cosas que ya estaban, pero que están ratificándonos valores que están por encima de nuestra legislación y que deben, parece, permear en todos los ámbitos de aplicación del derecho. En el principio pro homine, que está en el Pacto San José de Costa Rica y en los tratados internacionales, todas las cuestiones de derechos humanos, el principio de progresividad de los derechos, que también aplica a los tratados internacionales, toda la prevención de los vulnerables. Nosotros con Trujillo hace muchos años escribimos sobre el acreedor involuntario, o sea, la mirada sobre este acreedor que no quería ser acreedor y cómo debía ser tratado en los ámbitos del derecho de crisis, que hoy no es solamente el único de los vulnerables que está, digamos, en la mesa, sino que están los adultos mayores, los jóvenes, los niños y niñas, los discapacitados, todo el discurso de género, que no es solamente un discurso, sino todo el tratamiento de la problemática de género y su aplicación, una mirada de aplicación del género en cada uno de los derechos que el derecho privado regula en ese código, están también contenidos en esa obra, con lo cual digo, no quiero seguir haciendo la venta, pero digo, me parece que la obra es altamente significativa. Todo lo que esta obra legislativa trajo en punto sobre todo creo que está en el título preliminar y en estos artículos 1, 2 y 3, esta modificación, esta toma de conciencia que estaba en el 94 pero nos costaba bastante del fallo de Mejián y demás, en decir que hay un derecho por encima del derecho argentino que es directamente aplicable en buena parte de los casos, que es el derecho de los tratados, que está contenido allí, con lo cual es una obra actual, recomendable, profunda, que fija además, como dice, las bases de la perspectiva futura de lo que el derecho privado tiene que ser o hacia dónde vamos. Con lo cual, como decía la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Con lo cual, a los autores, a la ABA, por este fruto, por esta bendita obra que presentamos hoy, se la conocerá. Así que, agradecido, muchas gracias. Buenas tardes. Barreiro me dijo que yo iba a explicar mejor una cita de Borges. Barreiro y yo solemos dar charlas juntos desde hace una vida, cuando era un niño y yo ya era un hombre mayor, obviamente. Claro. Obviamente, todo el mundo lo sabe. Dijo yo iba a aclarar una cita de Borges, así que se las aclaro. Nadie sabe si es cierta esta anécdota, pero dice que al fallecer doña Leonora Acevedo, que se murió a los 99 años, y al hacerse su velatorio en la casa de Borges, una amiga, una señora muy paqueta, amiga,
de Leonor Acevedo, dice algo así como: pobrecita Leonor, morirse a los 99 años sin haber llegado a los 100. Y Borges, que estaba al lado, le dice: advierto, mi querida amiga, que usted es devota del sistema métrico decimal. Somos devotos del sistema métrico decimal y por eso la Asociación de Abogados de Buenos Aires se sintió conmovida por esos 5 años, tal vez necesite un nuevo libro cuando pasen 10 o 20, que escribirán realmente nuevas generaciones para analizar el impacto de esta obra tan interesante que es el Código Civil y Comercial de la Nación. Igual que Marcelo, agradezco particularmente a la editorial que nos regala esta pieza maravillosa. Hoy editar es algo que requiere un coraje excepcional, así que vaya un reconocimiento doble a la editorial por esto. Y al doctor Zanetta, que llamativamente, pese a que esta obra versa sobre el Código Civil y Comercial, desdeña absolutamente el 1710 y el 1711, esto es la prevención de daño, y me vuelve a invitar a mí para que hable. Problema de él. La ley decía que no lo hiciera. Mi exposición se parece mucho a Marcelo, no en balde a la de Marcelo, no es en balde que hace muchos años que hablemos juntos y los dos tenemos ideas similares. Yo creo que para analizar un poco este código y las obras que sobre este código se hacen, es bueno pararse en la Revolución Francesa o en la Revolución Americana, que es el inicio de nuestra arquitectura institucional. Y en esa arquitectura institucional los revolucionarios lo que querían era evitar que los jueces, que mayormente reportaban al ancien régime, se limitaran a aplicar la ley fríamente. La idea de la justicia no estaba en los jueces, estaba en el legislativo. Era la ley la que daba la solución a todas las cuestiones y los jueces eran meramente la voz de la ley. De hecho, esto se discutió en la Convención de Filadelfia, donde expresamente se quería prohibir el control judicial sobre las decisiones, y esta tesis fue definitivamente demolida con una inteligencia a toda prueba por el juez Marshall en el conocido caso Marbury contra Madison, donde creó de una vez y para siempre, y a Dios gracias, el sistema de control constitucional. El epítome de ese modo de pensar positivista, donde todo se remite a las decisiones previas del legislador, son los códigos. Y entre los códigos, la clave de bóveda, el compendio de todas las soluciones, es el Código Civil. Lo dijo el doctor Zanetta: nacés, morís, qué le dejás a tus hijos, qué tenés mientras vivís, cómo regís el régimen matrimonial. Todo esto tenía soluciones abstractas en el Código de Vélez. Yo en este libro digo que hay que ser justos con Vélez, es fácil criticarlo hoy, pasadas las primeras 2 décadas del siglo XXI. Vélez Sarsfield escribió solito, en una oficina que se puede visitar si uno va a la Universidad de Córdoba, una obra monumental, en un país invertebrado, donde todavía había malones, había un ferrocarril que llegaba lejísimos hasta Floresta, desde Once hasta Floresta, donde la idea del telégrafo era algo revolucionario que estaba en otros países más progresistas que el nuestro, como Paraguay. En ese país, Dalmacio Vélez Sarsfield escribió una obra que fue inmensa, con todos los errores que tenía, y que reportaba esta filosofía, que hoy puede no gustarnos, pero era la filosofía de la época. ¿Cuándo empieza a cambiar esto? Llamativamente, es triste para el orgullo democrático, pero es así. Esto empieza a cambiar con una ley de facto, que es la 17711. La 17711 deja de ver personas abstractas y empieza a ocuparse de personas concretas, no demasiadas. La viuda, por ejemplo, que era un tema de preocupación notable en la ley, y en el caso de los sujetos comunes y corrientes, proveyéndonos institutos, la teoría de la imprevisión, el caso fortuito, la revisión por lesión objetivo-subjetiva, es decir, todo esto ingresa en el 68, pero, y esto es muy importante, no ingresa de un modo estructurado. La 17711 tiene una particularidad, es como ciertas pastillas de disolución lenta. Aparecieron 200 artículos sobre 4.000 y se los dejó operar. Y a lo largo de 40 años, esos artículos, el avance judicial, el modo de pensar de los jueces, las inquietudes sociales, terminaron alumbrando el código que tenemos nosotros. Es decir, es más de las manos de esas nuevas interpretaciones que se pudo crear
el código actual, sumado a un fenómeno que ya mencionó Marcelo, cuyo momento de inicio es el fallo de la Corte Suprema Edmedjian, donde la Corte deja de ser dualista y se vuelve monista y dice cierto orden superior generado en convenciones internacionales es derecho positivo en la República sin necesidad que el legislador lo reglamente. Se aplica directamente. El derecho de réplica no tenía medio renglón legislativo para aplicarse. La Corte lo concede en Edmedjian a partir del Pacto de San José de Costa Rica. Este es un gran paso porque obviamente alcanza su impronta máxima con la reforma constitucional del 94 y con el 75 inciso 12. Es cierto que, como dijo Marcelo, hicimos algo muy particular, como por razones de respeto a las ideologías no citamos que nos hemos vuelto de nuevo naturalistas, lo que tenemos es un neopositivismo, pero un neopositivismo, o sea, nuevas normas positivas, en este caso las convenciones, que en realidad lo que consagran son venerables principios a través de los cuales se informa y constitucionaliza el derecho que está abajo. El derecho positivo se va llenando de contenido convencional. Afectó en cierto punto el código e indirectamente afectó un montón de normas que no fueron directamente reguladas en la nueva institución. Un ejemplo paradigmático en mi capítulo, que versa sobre derecho concursal, donde técnicamente no tocaron un renglón. Digamos, la única modificación que uno podría considerar directa es que pusieron fecha cierta para la escrituración de los boletos de compraventa. Mucho más que eso no, todo el resto de las grandes modificaciones son indirectas. Es algo que lentamente, como las pastillas de disolución lenta, va ingresando en el cuerpo de las leyes satélites, en la ley de sociedades, en la ley de concursos y demás. En el caso del derecho concursal, los fallos que son hijos de estos, primordialmente son dos. Sanatorio Antártida, que como ustedes saben, la Corte considera inconstitucional en el caso todo el régimen de privilegios a favor de un originariamente niño, porque cuando la Corte falla tiene 28 años, pero el juicio empieza cuando tiene 7, esto habla mal de nuestro sistema jurídico, que había nacido cuadripléjico y con severo retardo mental producto de mala praxis, y que después de hacer juicios toda su triste vida, lo único que se encontraba era una quiebra sin fondos, porque todo se lo llevaba a un acreedor hipotecario. El juez declaró la inconstitucionalidad de todo nuestro régimen de privilegios en homenaje a la Convención de los Derechos del Niño. La Cámara revocó el fallo del juez y la Corte Suprema 3-2, con integración exactamente por un juez distinta a la que había fallado al revés en la Asociación Francesa 2 semanas antes, decidió que era constitucional esto, que había supuestos de vulnerables que habilitaban dejar de lado todo el régimen de privilegios de la República. Hay otro caso que no ha llegado a la Corte todavía, que es de la sala F de la Cámara Comercial, Fundación Educar, donde ocurre algo parecido con una nena violada a los 2 años en una institución educativa, y donde la sala F no solo aplica los criterios de la Corte en Sanatorio Antártida, sino que obviamente aplica el CEDAW y Belém do Pará, porque si hay un lugar donde se imponía una mirada con sesgo de género, era exactamente en este caso. Queda mucho camino por transitar, muchos de ustedes verán cosas que ni Marcelo ni yo, pese a que él viva los 30 años que yo le llevo diferencia en exceso a mí. 40, ¿qué pasa? 40, perdón. Los 40 años. años que yo le llevo, pese a esto tampoco lo va a ver, pero muchos de ustedes sí van a ver cambios que hoy están en lentísima gestación y que tal vez no intuimos. 2 cuestiones breves más y termino. Demostrando que no es tan joven como dice, sino que pertenece a la misma generación que la mía, Marcelo dijo algo que para nosotros es fundamental. Amamos los libros en papel. Hay algo en la textura, en el modo de tocar un libro, de oler un libro, que ningún libro digital va a conseguir jamás. Esto quedará en la prehistoria, pero era justo decirlo. Dos cuestiones mínimas sobre la ABA. En los 80, en los años 80, cuando yo tenía 20, y la República estaba en los oscuros tiempos de la dictadura militar, uno de los pocos lugares donde había coraje, apertura mental, libertad, mérito, talento,
se llamaba Asociación de Abogados de Buenos Aires. Yo me acuerdo que era un joven estudiante de Derecho y un miembro destacadísimo de la asociación, que fue Bautista Cuyungian. Nos invitó junto con su hijo, de quien soy amigo y que tuve el honor de ser compañero toda la vida, y otros alumnos, a escuchar una conferencia del doctor Bernardo Beiderman, que fue como abrir las ventanas y que entrara el aire fresco, 1980. Yo no me asocié a la ABA, apenas me recibí, porque estaba cursando como secretario judicial y fui 5 años, y siendo secretario judicial no podía ser miembro de la asociación, iba solo a los cursos de la asociación, que me los cobraban, por cierto. Iba a los cursos de la asociación, pero apenas renuncié a la justicia, a los 2 o 3 días, en los 90, tuve el honor de hacerme socio de la ABA. La ABA ya había conseguido su mayor éxito histórico, que es la colegiación, la 23.187, pero esa bandera nos queda en algún lugar del corazón y quisimos honrarla, porque yo sí escribí, con obras como esta. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es María Eugenia Arquivio. Yo soy especialista en Derecho del Consumidor. Acá de obra me conocen. Bueno, y quería agradecer la generosidad de Juan Pablo de convocarme en el 2020 a participar de este ciclo de conferencias y hablar específicamente de mi métier, del derecho del consumo. Junto con Carlos Tambuzzi participamos de este ciclo de conferencias que quedaron volcados en esta obra. Carlos habló del derecho del consumidor como derecho humano y cómo impactaba el Código Civil y Comercial de la Nación en esta nueva perspectiva del derecho del consumidor. Y mi mirada fue más a una visión integral del derecho del consumidor, del impacto del Código Civil y Comercial de la Nación en el régimen jurídico que teníamos hasta entonces, hasta el año 2015. Bueno, yo soy de Mar del Plata, empecé hace muchos años en el tema del derecho del consumo. En mi época se estudiaba en Derecho Civil el proyecto de unificación del Código Civil y Comercial de la Nación del 87 y uno del 92, ¿puede ser? 91. Bueno, ninguno llegó a buen puerto, por lo tanto, cuando nos hablaban de este proyecto de unificación del Código Civil y Comercial y la incorporación de los contratos de consumo como una tercera categoría de contratos, nos resultaba sumamente interesante porque era una forma de reconocer este sistema de protección diferente, donde se enfrentan un experto, un profano, donde hay una relación que es congénitamente dispar, las partes no negocian en un pie de igualdad. Por lo tanto, el derecho privado le debía un espacio específico a este tipo de relaciones particulares. Así fue que tenemos a partir del año 2015 un capítulo que hace referencia a los contratos de consumo, no contratos en relación de paridad, no contratos de adhesión, contratos de consumo, con todas las particularidades propias. Lo que hace la ley cuando aprueba el Código Civil y Comercial de la Nación es en su anexo 2 a su vez modificar algunos artículos de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, que a los que somos consumeristas nos impactó, y lo estudiamos un montón antes de que se aprobara el código, que era la modificación de la legitimación activa. Nosotros llegábamos al año, la Ley de Defensa del Consumidor es el año 1993, Ley de Orden Público. En el año 1994 se reforma la Constitución Nacional y dentro de los nuevos derechos y garantías se incorpora el derecho del consumidor en el artículo 42. Por lo tanto, se jerarquiza el derecho del consumidor y se le da raigambre constitucional. Nos faltaba esto, ¿no? De formar parte del derecho privado con una entidad mayor, que nos reconocieran, porque trabajé muchos años en la Oficina de Defensa del Consumidor de Mar del Plata, vale decir, hace 20 años, y venían los abogados y planteaban defensas propias del derecho civil, que en el derecho del consumo no se entienden de la misma forma. A su vez es reconocimiento por ahí de imputaciones que se les hacían a las empresas sobre todo. Lo que hace el derecho del consumidor es modificar muchas pautas establecidas en el derecho
privado común que ya no vuelven a ser iguales porque llevan a situaciones de injusto. ¿Sí? La autonomía de la voluntad, por ejemplo, se encuentra limitada. Hay cláusulas abusivas que se tienen por no convenidas. No basta que el consumidor firme un contrato. Ese contrato le va a ser inoponible en tanto tenga previsiones que afecten sus derechos como consumidor. Había un montón de cuestiones que no se reconocían por estar en una ley especial. Esta ley especial ya preveía una especie de diálogo de fuentes que posteriormente se incorpora en el Código Civil y Comercial de la Nación en el artículo 3, que habla de la integración normativa. Entonces nosotros a resolver ya teníamos en cuenta todo este sistema integral de protección de tratados internacionales de derechos humanos, de norma general y especial, siempre que la contraparte fuera un destinatario final de bienes y servicios. Ahora, cuando empezamos a conocer, bueno, en el año 2008 se hace una reforma integral importante que entroniza el sistema de protección al consumidor como omnicomprensivo de todas las situaciones que involucraban a sujetos vulnerables en situaciones de consumo. Esto es una ampliación total de la legitimación activa y la legitimación pasiva. Algo que nos llamaba la atención del Código Civil y Comercial de la Nación era que nos modificaba la legitimación activa, dejando fuera una especie de consumidor que se había incorporado a la Ley de Defensa del Consumidor en el año 2008, teniendo como antecedente el fallo Mosca-Hugo con la Asociación Argentina de Fútbol, que era este consumidor expuesto. Sin embargo, parte de la doctrina, como García, entendía que sin perjuicio de estar en la letra del Código Civil y Comercial de la Nación y de haberse modificado por el anexo 2 de la ley que aprueba el Código, el artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor, de todas formas quedaba incorporado dentro del bagaje de derechos constitucionales del consumidor y ahora habría que hacer ingeniería jurídica para reconocerlo, pero estaba aún vigente. Otro tema importante que nos refleja el Código Civil y Comercial de la Nación, en este anexo 2, es que modifica el artículo 50 de la Ley de Defensa del Consumidor, que habla de la prescripción. La redacción original de la ley decía que las acciones y sanciones en materia de defensa del consumidor prescribían en el plazo de 3 años, ¿sí? Y se interrumpían por la comisión de nuevas infracciones o el inicio de actuaciones administrativas o judiciales. ¿Qué pasa posteriormente? En el año 2008 se incorpora todo lo que se venía dando la doctrina y la jurisprudencia y se modifica este artículo 50 diciendo que las acciones, sanciones administrativas y judiciales prescribirían en el plazo de 3 años, salvo que se aplicara una norma más favorable al consumidor. Entonces muchos temas de prescripción quedaban saldados, incluso el consumidor tenía mayor plazo que estos 3 años. El anexo 2 nos modifica el artículo 50 y solamente habla de las sanciones. Entonces ahí fuimos a las fuentes de los legisladores, ¿no? Quienes trabajaron en este proyecto de reforma de unificación del Código Civil y Comercial y de incorporación de los temas de consumo. Y claro, ellos decían, en realidad lo que queremos es que el consumidor tenga un plazo genérico de prescripción de 5 años, que está previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación. Hoy esto, lo que vemos en su momento, cuando se aprueba el código y entra en funcionamiento, nuestro temor era, por un lado, no tener al consumidor expuesto, por el otro, el tema de la prescripción, pero por suerte, la ingeniería jurídica, la labor de los jueces, ha hecho que se vaya en pro de la defensa del consumidor. Entonces, este plazo de prescripción de 5 años se está aplicando, el consumidor expuesto en determinados casos se está reconociendo. Entonces hay un avance muy importante pese a estos temores que teníamos los que veníamos trabajando temas de consumo, que los veíamos como una involución. El temor que existía en estos años de vigencia del código no se ha visto. Por otro lado, estamos felices de que se incorpore el derecho del consumidor a este cuerpo sistémico y sea parte de este diálogo de fuentes que establece el mismo Código Civil y Comercial de la Nación, que se incorporen los contratos de consumo, que son también contratos conexos. Hacemos un barrido de todo el Código Civil y Comercial de la Nación. Aplicados al consumo hay mucho articulado, desde cementerios hasta jurisdicción, hasta derecho aplicable, contratación a distancia fuera del establecimiento, la contratación electrónica, que nos sirvió muchísimo en época de pandemia, que si bien estaba prevista en la Ley de Defensa del Consumidor,
no se preveían los efectos de la contratación concretamente electrónica, el ejercicio del derecho de arrepentimiento, se esclarece cuáles son las cláusulas abusivas, se legisla en materia de publicidad, se reconoce el principio de protección al consumidor y el acceso al consumo sustentable. O sea, es sumamente positivo, y hoy por hoy, que estoy en la Nobel Justicia en Relaciones de Consumo de la ciudad, les puedo decir que los abogados en sus demandas hacen toda esta integración normativa, ¿sí? Acuden al diálogo de fuentes para sustentar las defensas que esgrimen, para hacer que los derechos del consumidor sean válidamente reconocidos. No se quedan solamente con la Ley de Defensa del Consumidor, tampoco desconocen el Código. Cierto es que el Código hace referencia a el contrato de consumo, y en materia de defensa del consumidor se protege a la relación del consumo, que es el antes, durante y después del contrato. Entonces, esa integración normativa es sumamente necesaria, ¿no? De la Ley de Defensa del Consumidor con el Código y con las normas de jerarquía supraconstitucional. Entonces, hoy por hoy, después de 5 años de vigencia del Código, les puedo decir que los temores que teníamos los consumeristas no se han evidenciado, que es sumamente positiva la incorporación del tema de consumo, del contrato de consumo del Código Civil y Comercial de la Nación, que está en plena integración y en plena construcción, y que la pandemia ayudó un montón a probar todas estas herramientas nuevas. Siempre queda mucho camino por andar, por recorrer, siempre queremos más. Queríamos la justicia en relaciones de consumo, ahora la tenemos, pero siempre vamos por más. Y lo bueno es que en este querer ir por más vamos evolucionando, que es lo importante. Así que yo también, por ahí soy de otra generación, pero amo los libros, el papel, el olor al libro, el poder manejarlo, ir, venir, leer, investigar, subrayar. Es sumamente emocionante. Y este libro, ni bien lo agarré, lo empecé a leer, es sumamente amigable. Es cómodo desde agarrarlo hasta la lectura. Acá se plasmaron el ciclo de conferencias que desarrollaron desde la ABA. Y es sumamente de ágil lectura, porque justamente refleja eso, refleja un diálogo, refleja una exposición, va más allá de un desarrollo doctrinario, así que es sumamente enriquecedor. Y otra cosa que debo decir es que desde que vine de Mar del Plata, la ABA me recibió desde el primer año, y soy parte de la asociación en el Instituto de Derecho del Consumidor, y mucho trabajo se ha hecho desde ahí también. Así que bueno, muchas gracias por este espacio, por invitarme, Juan Pablo, por la convocatoria, por ustedes que están acá un día de sol hermoso escuchándonos. Y bueno, que sigan los libros y que, bueno, si quieren comprarlo, está buenísimo. Muchas gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias. Quiero felicitar y agradecer a los expositores, a Daniel, que es una de las mentes más brillantes del derecho comercial argentino, a mi amiga, que nos conocimos siendo consejeros de la magistratura, trabajamos muy bien juntos y hemos ganado nuestra amistad para el resto de nuestras vidas, quiero creer, y nos gusta seguir haciendo cosas, así que gracias por venir. Al doctor Marcelo Barreiro, que suelo molestar a diario, es como una fuente de consulta permanente, no hay nada que yo haga que no lo consulte, lo moleste, le pida que me corrija, así que gracias Marcelo por aguantarme. Y no solamente lo molesto por cuestión de la mediación, cuando tengo algún cliente medio complicado le pregunto, che, ¿y esto cómo se arregla? Y siempre tiene paciencia, así que gracias Marce. Y Eugenia, que ahora se ha incorporado a la justicia de la ciudad y está junto con Tambusi en la Comisión de Derechos del Consumidor de la Asociación, gracias por venir. Quería poner esta mirada, por el paso un aviso parroquial, la Ciudad de Buenos Aires tiene la primera justicia de derecho del consumidor de la Argentina y creo que de América Latina. Tenemos código de procedimiento, tenemos jueces especializados que acaban de jurar la semana pasada, que los concursamos con la doctora, compartimos la comisión de selección, tenemos código, tenemos jueces. Así que tenemos un procedimiento, vamos a tener un servicio de conciliación propio que estará
a despuntar a fin de mes o a principio del otro, pero que ya casi está terminado. Así que la Ciudad de Buenos Aires se ha puesto a la vanguardia del derecho del consumidor, no solamente en Argentina, sino que creo que en América Latina. Acá la directora de la editorial es una especialista en el tema, no me va a dejar mentir. Así que muchísimas gracias por venir, gracias a ustedes y bueno, esperemos, ya los comprometo para una presentación en la Asociación de Abogados más adelante. Muchísimas gracias.